El extraordinario aumento de la superficie cultivada con cereales, en particular trigo, maíz y lino, fue posible a partir de la introducción de nuevas tecnologías que permitieron la mecanización de las labores de siembra y cosecha. La incorporación de maquinaria agrícola moderna en gran escala fue esencial para que se pudieran explotar las enormes reservas de tierras, hechos que posibilitó el desarrollo de una agricultura extensiva, cuyos costos de producción eran muy inferiores a los de sus competidores en otras partes del mundo. Muchas veces los agricultores optaron por expandir la escala de la producción, que favorecía el enriquecimiento en el mediano y corto plazo, y no acceder a la propiedad de la tierra, superando de esta manera el desafío de organizar explotaciones que excedían ampliamente las escalas usuales en la agricultura del viejo continente. Ello explica que los productores, incluso el pequeño arrendatario, se convirtieran en grandes consumidores de implementos agrícolas, sea que fueran importados de Estados Unidos y Canadá o producidos localmente a partir de la adaptación de modelos foráneos. El sector agrícola que se constituyó entre 1880 y 1914 fue muy diverso, incluía desde chacras pequeñas a empresas capitalistas que empleaban trabajo asalariado. En el contexto mencionado, eran mayoritarias las explotaciones familiares medianas, es decir, aquellas comprendidas entre 150 y 600 hectáreas arrendadas. Las estimaciones que existen para 1914 dan cuenta que 2/3 de las explotaciones de carácter agrícola en la región pampeana se realizaban sobre tierras ajenas, con un máximo y un mínimo que iban de 74 al 50% en Santa Fe y Entre Ríos. Sin duda, la dinámica de la ocupación de la tierra de frontera resultó vital, en tanto que permitió la expansión económica. A la vez que ello ocurría, el costo de la tierra se elevó. Su precio se multiplicó por 10 entre 1880 y 1913, con lo cual la presión sobre el ingreso de los agricultores que arrendaba fue más significativa. Esta situación llevó a algunos autores a señalar que hacia 1910 se terminó de cerrar la posibilidad económica que representaba la frontera, y que ese cierre coincidió con el fin de la gran expansión económica del país. Desde luego que no pretendemos acotar aquí la discusión en torno de la temática, sino simplemente indicar que existían, antes de que se desatara la Gran Guerra, algunos elementos que daban cuenta de las limitaciones para el crecimiento de la economía. En primer lugar, el agotamiento de las tierras de fronteras, a la que se sumaba la necesidad de incorporar nuevas tecnologías para incrementar la productividad agraria. Más aún, en aquellas tierras de inferior calidad. En segundo lugar, la estrecha dependencia con los mercados externos y, por ende, con la sujeción al carácter oscilante de la demanda de productos primarios. A diferencia de lo que ocurría con la producción azucarera y vitivinícola, que contaban con el apoyo estatal y tenían gran participación en el mercado interno. Los cereales y las carnes permanecían mucho más atados a la exportación. Así, el contexto internacional desfavorable, abierto con el conflicto bélico mundial, se le suma a todo un conjunto de limitaciones al que se podría añadir el modesto mercado interno, su incipiente sistema institucional y la escasa capacidad científico-tecnológica, incluso en áreas vinculadas a la producción agropecuaria. El tercer factor que influyó en el desarrollo de la pampa húmeda fue la inversión extranjera y los ferrocarriles. Para dotar al país de la infraestructura necesaria al momento de poner la tierra en producción y movilizar los recursos obtenidos de ella, fue esencial contar con fuentes de financiamiento. Si bien el mercado de capitales conformado entre la década de 1860 y 1870 había cubierto ciertos requerimientos financieros de la economía ovina, no contaba con la escala precisa para afrontar compromisos tan considerables. Por ello, el capital externo fue el encargado de sustentar el ciclo de inversiones en el periodo 1880-1914. Las principales provenieron de Londres, el centro financiero más importante del mundo por ese entonces, en tanto que luego se incorporaron, como plantearemos enseguida, otros inversores europeos. A partir de los años 1880, la afluencia de capital externo creció notablemente
y eso tuvo que ver en la expansión de los mercados de capital en el viejo continente, pero además con las garantías jurídicas que los inversores foráneos obtuvieron a raíz del andamiaje institucional que brindaba el Estado. De este modo, a la migración de trabajadores de Europa se le sumaba la llegada de capitales de ese mismo origen, con lo cual se resolvía el problema referido al déficit de esos factores productivos. Es evidente que a partir de la procedencia los capitales se dividieron en las esferas de acción. Los ingleses dominaban los ferrocarriles y compartían con los franceses el campo de los empréstitos públicos. Los belgas y franceses poseían preeminencia en las compañías financieras y territoriales. Los alemanes se distinguían en la generación de electricidad y los servicios urbanos, mientras que los norteamericanos se impusieron en la industria frigorífica. En lo que se refiere a la gran renovación de la infraestructura de transporte, vale señalar la enorme importancia que tuvo la extensión del sistema ferroviario, sin dejar de lado la modernización de algunos puertos y la construcción de otros. Los suelos aptos para la agricultura cerealera carecían de ríos que ofrecieran una buena alternativa para movilizar la producción. Por ese motivo, el aporte del ferrocarril fue vital en cuanto a la expansión de la actividad agrícola y la reducción de los costos de traslado. En especial, si observamos el lugar destacado que comenzaba a ocupar en las exportaciones. Como resultado de las inversiones británicas en el rubro, la red ferroviaria argentina se quintuplicó entre 1880 y 1892. Pasó de 2.300 a 12.500 kilómetros. Hacia 1914 esa cifra superó los 30.000 kilómetros, 2/3 de los cuales surcaban la región pampeana. En el periodo 1880-1914, el ferrocarril creció a una tasa que superaba el 8% anual, llegando a ser para este último año una de las redes viales más extensas y económicas de América Latina y el mundo. Ello fue posible no solo por las características del terreno, con escasos obstáculos de carácter natural, sino además porque las compañías ferroviarias priorizaron la expansión de la red por sobre la inversión en infraestructura para almacenaje, cuestión esta que provocó reiteradas críticas, especialmente durante la época de la cosecha. El mercado interno y un nuevo sector industrial. Las características mencionadas de la economía argentina hicieron posible la formación de un importante mercado interno. El tendido de líneas ferroviarias no solo sirvió para avanzar sobre la frontera agropecuaria, sino que además permitió la conexión entre los diferentes espacios y por consiguiente la unificación de dicho mercado. La creciente urbanización y el aumento demográfico a su vez favorecieron al consumo, en una coyuntura signada por el aumento del producto por habitante. Una parte sustancial de los recursos generados por el sector agroexportador se orientaban al consumo, que en muchos casos no alcanzaba a ser cubierto por las importaciones. Ello estimuló la producción de bienes y servicios en el medio local, motivo por el cual un naciente sector industrial comenzó a abastecer al mercado interno con sus productos. Las cifras resultan esclarecedoras. Este crecimiento fue del 500% en el periodo 1880-1900 y llegó a rondar el 140 al 160% entre 1900 y 1914. Dicho sector se concentró en las ciudades más grandes, en especial Buenos Aires, por su cercanía con los mercados y por la ubicación que detentó en cuanto al tendido ferroviario. Hacia 1914, esta industria estaba liderada por el sector que producía alimentos y bebidas, estrechamente vinculado con la producción pampeana y con la explotación de azúcar y la vid. En este sentido, se destacaban la industria frigorífica y de mataderos, la harinera y sus derivados, fábricas de fideos y panaderías, la láctea y la cervecera. A su vez adquirieron importancia la industria de la madera, textil, metalmecánica. En el caso de la producción textil, más específicamente de la confección,
el crecimiento fue notorio luego de la crisis de 1890, debido al encarecimiento de la ropa importada. En lo que respecta a la metalmecánica, es observable, a partir de la proliferación de herrerías y fundiciones, la influencia de los inmigrantes italianos que conocían el oficio y en ciertos casos llegaron a convertirse en destacados empresarios. Si bien fueron muchos los que transitaron por este último camino y acumularon un gran capital, lo que predominó fueron pequeños talleres que daban trabajo a un acotado número de personas. El complejo accionar del Estado ante una economía que necesitaba ayuda explícita para explicar la evolución del sector industrial en esta etapa, deja de lado las interpretaciones que pensaban en un Estado dominado por la ideología de laissez-faire, por ende limitado a garantizar el marco jurídico político. Hace tiempo ya que perdieron terreno frente a las posturas que ven en el proceder económico estatal una combinación de flexibilidad y pragmatismo. Por eso resulta difícil pensar la problemática a partir de los modelos rígidos del liberalismo, libercambismo o intervencionismo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la política fiscal? La mayoría de los ingresos estatales provenían de los impuestos a las importaciones, es decir, se gravaba el consumo. Los impuestos a las exportaciones, que por cierto eran muy escasos, desaparecieron en la década de 1880, debido a que se creía que obstaculizaban el comercio exterior. Estos últimos volvieron a implementarse, aunque por un periodo muy breve, solo después de la crisis de 1890. De este modo, la política fiscal contribuía a proteger de manera selectiva a la industria local. Esta etapa de crecimiento económico hacia afuera permitió así que proliferaran diversas empresas, muchas de ellas dirigidas por inmigrantes emprendedores que no reclamaban por una estricta política de libre cambio, porque afectaba a sus producciones, ni tampoco por un exclusivo tono proteccionista, ya que incidía en sus importaciones. Cuando la Gran Guerra se desencadenó, alterando por completo la situación internacional, el sector de la industria argentina había dado ya sus primeros pasos y se preparaba para acelerar la marcha. La moneda, el crédito y las instituciones financieras. Acá vamos a ser breves porque digamos, no nos da el espacio, el tiempo para un detalle muy exhaustivo de cuáles fueron todos los pasos que se dieron en cuanto a las instituciones financieras, la moneda y el crédito. Y lo vamos a dividir en dos etapas. La primera de ellas coincide con la década de 1880, en la que predominó la tendencia expansiva en materia monetaria, vinculada en principio al ordenamiento general del sistema, que posteriormente tendió a desligarse de las bases ortodoxas de patrón oro que componían en aquel momento el fundamento doctrinario. La segunda etapa, abierta con la crisis de 1890 y sus fuertes derivaciones, se caracterizó por la marcada ortodoxia de las instituciones que permanecían de pie y por la férrea restricción monetaria. Al menos hasta cuando se restableció la convertibilidad en 1899, desde 1902 a 1903, en una nueva coyuntura expansiva generada por el aumento de las exportaciones y de la inversión externa, dicha ortodoxia coexistió con una ampliación de la base monetaria y una oferta mayor en las condiciones de crédito. Ahora bien, ¿pero a qué nos referimos cuando decimos ortodoxia? Ortodoxia económica entonces se basaba en las ideas clásicas de equilibrio fiscal y patrón oro. En resumidas cuentas, el Estado tenía que ajustar los gastos a sus ingresos, a fin de no generar un déficit que por ende debiera cubrirse mediante la emisión de deuda o la expansión monetaria. De ese modo, a diferencia de lo ocurrido en décadas anteriores, el circulante monetario estaría respaldado en los bancos por reservas en oro, y la expansión de la oferta monetaria se daría a partir de la acumulación de reservas por saldos favorables en la balanza de pagos. La reducción de dichas reservas estaba asociada a la contracción monetaria que acarreaba a su vez la de la economía. Si sucedía ello, los precios y la demanda bajarían, con lo cual se favorecían las exportaciones y eso contribuía a superar los problemas hasta tanto se restableciera
se restablecieran los saldos favorables del comercio exterior y el arribo de capitales foráneos. Estos mecanismos se creía podían ajustarse de modo automático y con ello se lograban evitar las crisis profundas.